Buenos días, a nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral de SUNARP, les doy la más cordial bienvenida a la segunda fecha del segundo diálogo del Tribunal Registral Norte 2020, modalidad virtual. Además de los participantes que están en este presente diálogo, nos acompaña también la doctora Rosario Guerra Macedo, presidenta del Tribunal Registral, y la doctora Carmen Sandoval Pinto, subdirectora de Capacitación Registral de la SUNARP, a quienes agradecemos su presencia. Para un mejor desenvolvimiento de esta reunión, antes de iniciar la segunda parte de este evento de predictibilidad, les agradecería poner en modo silencio sus celulares para evitar cualquier distracción. Asimismo, nuestro personal técnico ha desactivado los micrófonos de las plataformas para evitar cualquier interferencia ambiental y tener un mejor audio de esta reunión. Al final, perdónenme, durante el plenario, al momento del debate, hay que escribir por el chat el nombre y el apellido para poder pedir la palabra. Lo mismo pasará al momento de la votación. Van a colocar su nombre y apellido y su voto. Dicho esto, vamos a iniciar con el plenario del segundo diálogo con el Tribunal Registral Norte 2020, modalidad virtual. Para ello, cedo la palabra a la doctora Rosario Guerra Macedo, quien está a cargo de la bienvenida e inauguración de la sesión plenaria de este diálogo. Doctora, la escuchamos. Buenos días con todos. Bueno, comenzando, quiero ponernos en el contexto y realmente decir que estamos en tiempos muy difíciles. Y el hecho mismo que estemos reunidos y al mismo tiempo separados por una pantalla, nos trae la reflexión que efectivamente las cosas no son iguales que antes y que no volverán a ser igual que antes. Nosotros somos afortunados de pertenecer a una institución pública líder que ha permitido tener en salvaguarda a su personal, a sus funcionarios, a sus servidores, a los registradores públicos, porque nosotros sí hemos podido mantener una cuarentena, cosa que no le pasa a la mayoría del Perú. Lamentablemente, también hemos perdido gente valiosa de nuestro sistema, y entonces eso también nos debe llevar a reflexionar a nosotros. Bueno, también aprovecho estos momentos para rendir un homenaje a todos esos servidores, esos funcionarios públicos, esos trabajadores del Estado que han perdido la vida en esta lucha contra la propagación de este virus. Para ello mi homenaje. Y bueno, mis condolencias a todas las personas y trabajadores que han perdido algún familiar. También desearles a todas aquellas personas, sean servidores o no de registro, su pronta recuperación por la enfermedad que estén pasando en estos momentos. Como sea, reitero que nosotros todo lo que nos está pasando nos debe llevar a la reflexión. Las medidas del gobierno lamentablemente no han dado el resultado que se pensaba y creo que hay un análisis que debemos tomar nosotros también en cuenta. Más del 70% de los peruanos son informales y nosotros debemos asumir eso con mucha responsabilidad. Aparte de ser servidores públicos afortunados, también debemos tomar en consideración qué responsabilidad tenemos nosotros en esta informalidad que vive el país. Entonces, yo lo único que les digo es que nosotros debemos reflexionar este tema. Tal vez ponernos en el lugar de la otra parte. Hay un adjetivo que ha estado claro, hay una palabra que está de moda que se llama empatía. Empatía en estos momentos por el dolor ajeno. Empatía también por las personas que en estos momentos no tienen un hogar y no tienen lo que nosotros tenemos, un sueldo. Empatía por aquellas personas que luchan por todos los días por formalizarse y de repente nosotros, sin querer, le hayamos impedido. Esa va mi reflexión principalmente. Esta tribuna que nos permite, ¿no?, tener un intercambio de palabras y de reflexiones y de análisis jurídicos entre vocales y registradores, nosotros debemos tomarlo con mucha responsabilidad y tratar de llegar a conclusiones acordes con las circunstancias que vive actualmente el Estado y el gobierno. Seamos responsables, seamos también empáticos con otras personas. No
impidamos la formalización de aquellos que quieren hacerlo. Y que a veces nosotros, por pegarnos mucho a la norma, como que lo hemos dejado en el aire a mucha gente. No en vano salen cifras altas de tachas, observaciones. No en vano también existen un alto grado de revocatorias, de observaciones, que de repente no estuvieron mal en su momento. Pero ahora más que nunca, invito a la primera instancia y a la segunda a cambiar un poco. No les pido que perdamos nuestro deber fundamental, que es velar por la seguridad jurídica, sino que tal vez no nos perdamos en el formalismo. Necesitamos que este país se reactive, y solo se reactivará en la medida de que las instituciones públicas no se excedan en requisitos que tal vez puedan ser subsanados por otros medios. Esa es mi posición. Terminado esto, solo les quiero agradecer el hecho de que estén acá, el hecho de que ustedes le hayan tomado su tiempo en analizar los temas planteados, y bueno, empezar hoy día, como un día más, pero al mismo tiempo diferente, con responsabilidad y empatía. Bueno, les invito entonces al diálogo y por lo tanto declaro inaugurado este plenario y que esperemos que salgan acuerdos por el bien del país y de la seguridad jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo, por tan acertadas palabras. A continuación, la metodología de esta segunda fase del diálogo a cargo de Yuri Celayarán, abogado de la Subdirección de Capacitación Registral, a quien cedo la palabra. Buenos días con todos y todas, y también muy buenos días, doctora Rosario Guerra, presidente del Tribunal Registral, y buenos días también con la doctora Carmen Sandoval, subdirectora de Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral de la sede central SUNAR. Bueno, hoy día vamos a iniciar la plenaria. Esta plenaria va a debatir los 4 temas que fueron seleccionados y que fueron desarrollados en cada uno de los grupos. Se les hizo llegar a todos el acta respectiva o las actas respectivas, ¿no?, de los 4 grupos a través de del WhatsApp institucional, a través de los correos. Y bueno, ahí evidentemente en uno de ellos ha habido un acuerdo, en otros evidentemente han habido empates, ¿no? En fin, y en otros no se han llegado a acuerdos, pero esto evidentemente denota que son temas bastante debatibles y que ameritan evidentemente por esa naturaleza ingresar, ¿no?, a este debate plenario, ¿no? El carácter debatible le imprime, o sea, esa naturaleza, ¿no?, de necesidad de debate, ¿no? Entonces, hoy día vamos a continuar con ese debate, pero ya a nivel plenario, y la dirección de debates va a estar a cargo de la doctora Rosario Guerra en su calidad de presidente del tribunal. Yo voy a actuar como secretario de actas. Durante el desarrollo del debate, la doctora Rosario Guerra va a llamar a los representantes de cada mesa para que puedan exponer las posiciones o la posición de su mesa, ¿no?, y sustentar esa posición o esas posiciones, ¿no?, que se han dado en los grupos de trabajo, ¿no? Y después del cual, evidentemente, va a ir sometiendo a un proceso de debate, para cuyo efecto les agradecería que cada uno de los participantes que quisieran hacer uso de la palabra, coloquen en el chat su primer nombre, su primer apellido, y solicitando el uso de la palabra, ¿no? De tal manera, pues, que el chat va a imprimir bastante transparencia en el sentido de quién usa, quién pide la palabra, y va también denotar el carácter de prioridad en la concesión del uso de la palabra, de acuerdo al orden que aparece en el chat, ¿no? También, por favor, en el momento de la votación, cuando ya la doctora llame a votación, la doctora Guerra llame a votación, les agradecería que cuando llame a votación en el sentido a favor, coloquen su primer nombre, su primer apellido y el sentido de su voto, ¿no?, que en este caso es a favor, o sea, escribir en términos así literales a favor. Y cuando llame a la votación en contra, igual, o sea, el primer nombre, el primer apellido y el sentido del voto en contra, ¿no?
Entonces, esos lineamientos, por favor, les agradecería que ustedes a nivel participativo lo desarrollen, ¿no? A través del chat, ¿no? Y evidentemente nosotros ya vamos a hacer la contabilización de los votos. La votación va a durar 3 minutos, ¿ya? En 3 minutos, evidentemente, ya tiene que haber concluido la votación y al final se cantará o se dirá pues la cantidad de votos que se ha obtenido, ¿no? Y se proclamará la posición que ha sido mayoritariamente votada, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hasta concluir el debate, ¿no? La petición del uso de la palabra, por favor, les agradecería que durante el debate ya puedan ir, o sea, desde el momento en que la doctora Guerra va convocando a todos los participantes para que pidan el uso de la palabra, ya ustedes se vayan anotando de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. Eso es todo, señores, y bueno, en el desarrollo ya vamos haciendo las precisiones mucho más focalizadas a las necesidades y a los problemas que se van presentando. Gracias. De trabajo. Vamos a iniciar la sesión plenaria. La dirección del debate está a cargo de la doctora Rosario Guerra. Iniciemos entonces el debate. ¿Qué tal? Sí, vamos a empezar por orden. De acuerdo al grupo, sí me gustaría que ustedes me apoyen con el título del tema completo, ¿ya? En el grupo número 1, que se discutió sobre los alcances de la calificación de las publicaciones del Decreto Supremo 130. Si está habilitada la doctora Karina, por favor, si pudiera empezar. Sí, gracias doctora, gracias. Buenos días con todos y saludando el llamado a la empatía que usted realizó, doctora. Como bien habían dicho, el grupo 1 ha tenido a bien debatir sobre las publicaciones en el contexto del Decreto Supremo 130-2001-F. Entonces, ¿cuál ha sido el contexto, el planteamiento que se pretende? Es delimitar cuál es el ámbito de calificación de las publicaciones. ¿Por qué? Porque aparentemente existiría un conflicto entre lo que es el precedente sobre los actos administrativos en los que nosotros no calificamos, salvo determinados supuestos, y el acuerdo plenario del 2016 en el que se refiere que se debe calificar el acto en materia de saneamiento y la identificación del predio. Entonces, sobre ese contexto es que ha surgido el debate. La propuesta del registrador ponente ha sido que solamente debe ser materia de calificación la identificación del predio, nada más. Luego del debate, con 6 votos a favor y 2 en contra, hemos visto por conveniente lo siguiente, ¿no? En atención al acuerdo plenario del 2016 al que hacía referencia, es que aquel acuerdo hemos propuesto que se lea precedente con el tenor tal cual figura en lo que ustedes pueden leer, pero haciendo la precisión siguiente, ¿no? ¿Y por qué surge esto? Porque justamente les comentaba de aquel conflicto que se pudiera presentar entre la calificación de los actos administrativos y el acuerdo plenario que hemos tenido en el 2016. Entonces, era pertinente hacer la precisión que la calificación de aquellos datos que permitan identificar al predio y la indicación de los actos administrativos estaban comprendidos dentro de los aspectos que son materia de calificación, siendo uno de estos la adecuación del título con el antecedente registral. Hemos visto por conveniente hacer esa precisión. Entonces, la propuesta queda tal cual ustedes la tienen en su pantalla. También ha sido materia de debate, bueno, la segunda propuesta era la que tenía el registrador ponente, que es el voto en minoría, ¿no? Pero, ¿cuáles son los fundamentos que hemos tenido para esto? Para arribar a esta conclusión es, uno, el precedente de observancia obligatoria del 2012 sobre los actos administrativos. El otro fundamento es el artículo 8 del Decreto Supremo 130-2001-F, en el que exige la presentación de las publicaciones, ¿no? Y porque dice que la entidad debe publicar en los actos en materia de saneamiento. Y 3, fundamentalmente ha sido para el resguardo del derecho de oposición en defensa de la propiedad. Esos son nuestros 3 fundamentos básicos. También siguiendo con el debate, los registradores referían que cuando había errores en las publicaciones, habían dos
dos frentes, por así decirlo. Uno era aquellos que observaban porque consideraban que estos errores eran defectos subsanables, y el otro grupo que refería que estos errores para ellos era considerado tacha sustantiva. Entonces hemos sometido a debate, Yuri, no sé si podríamos continuar la hoja, ahora sí donde estaba inicialmente. La segunda posición, ¿no? Un poco más, más. Esa es la posición que... Ok. Adicionalmente se propuso, ahí. Entonces hemos sometido a debate en cuál era, ¿no? Si era defecto subsanable o defecto insubsanable. Entonces, la posición en mayoría ha sido por la propuesta 1, en la que se refiere que los errores en el contenido de las publicaciones constituyen defectos subsanables, por lo que posibilitan una subsanación en fecha posterior adjuntando una nueva publicación. Eso es básicamente las conclusiones que hemos arribado en el grupo 1. No sé si hubiera alguna pregunta o alguna precisión que tendría que realizar, estoy a su disposición. Dina Presco, de la zona 1, de la zona registral 1, sí. Muy bien, Dina, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días, Dina. Buenos días, saludo también, doctora, su mensaje, y bueno, ojalá que todos estemos bien y que próximamente estemos retomando nuestras actividades para poner el hombro y reactivar la economía. En cuanto a este punto, yo no estoy, no estoy de acuerdo en que se quite el requisito de consignar en la publicación el acto materia de saneamiento, porque considero de que el Decreto Supremo 130/2001 pretende, lo que intenta es dar las mayores garantías al administrado para que pueda ejercer su derecho de defensa mediante el trámite de oposición, mediante el medio de oposición. Entonces, y esto se concreta otorgándole el plazo que tiene de 60 días para que pueda activar ese derecho a la impugnación, que se contabiliza desde que se realiza la publicación, más los 30 días, que es los 30 días que se tiene como publicidad registral en cuanto a la anotación provisional que realiza el administrador. Además, le traslada, considero, el legislador al registro la competencia de verificar la publicación, porque es uno de los requisitos que establece uno de los artículos, si no me equivoco, el 9 del Decreto Supremo en cuestión. Ahora, aquí es un principio de legalidad. Si el tema aquí no se trata si la publicación se presenta o no, porque de no presentarse eso es indiscutible, no tendría acceso al registro. Pero aquí el punto es que la notificación creo, es irregular o defectuosa. En ese sentido, si es que se está proponiendo que no se consigne el acto de materia de saneamiento, considero que no coincide con el principio de legalidad. Es aquí por el tema de la legalidad que nosotros no podríamos dejar de verificar que sí, que se consigne el acto materia de saneamiento en la publicación, porque tiene una base legal. Y la base legal es el artículo 8 del Decreto Supremo en cuestión, donde establece que la publicación que se hace en el Diario Peruano y en uno de mayor circulación debe consignarse los actos en materia de saneamiento y la reducción de los bienes, o en todo caso el bien. Bajo esa línea, yo creo que si nosotros cambiamos ese tema, dejando sin efecto lo que está estableciendo la norma, al omitir o al decidir que no se consigne el acto en materia de saneamiento en la publicación, estaríamos legislando en contra. Por lo tanto, considero en adición es muy importante esto de consignar el acto de materia de saneamiento desde la perspectiva de que la publicidad, que es un tema muy importante, porque si alguien quisiera hacer un símil con el procedimiento administrativo de competencia notarial, llámese prescripción adquisitiva, realmente no habría comparación, porque en el caso de la prescripción adquisitiva o de los actos de competencia notarial, nosotros pues ya sabemos que no podemos revisar los actos en materia de procedimiento, y además porque el notario ya emitió
ya emitió una declaración, ya declaró quién es el titular. En este caso no. En este caso, la publicidad es una condición para la eficacia del acto administrativo. Se anota y si no hay oposición, recién se concreta el saneamiento a través de la inscripción definitiva. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el contenido de la publicación. Ahora, si de repente, por un tema de cultura de paz, además, si no se consigna el acto en materia de saneamiento, considero que traería, contrario a una cultura de paz, mayores oposiciones judiciales, porque hay una incertidumbre de qué acto se trataría. Pienso que el legislador, al colocar de que se consigna el acto en materia de saneamiento a la publicación, lo que dice es, consigno el acto en materia de saneamiento y tú, tercero, si te consideras afectado, entonces oponte. En ese sentido, si por ejemplo se trate de, dentro del abanico de posibilidades para el saneamiento de la propiedad del Estado, si se tratase de un certificado de numeración, bueno, de repente no afecta a nadie y sabiendo yo como tercero o interesado en esa situación, que no me afecta y no me opongo. De repente se puede tratar de una servidumbre, una situación de hecho que tiene mucho tiempo y no me afecta, no me opongo. Distinto es que no se consigne porque generaría incertidumbre y obviamente que vendría una serie de oposiciones por el hecho de no saber qué acto se está tratando, al no conocerlo. En consecuencia considero que en esa perspectiva no tendría por qué ser variado el acuerdo. Y en cuanto a los datos, estoy conforme con el acuerdo del Tribunal Registral porque basta con un acto, y aquí se tenía que usar el principio de razonabilidad, en la calificación, sí, basta con, de repente solamente es la partida registral la que se consigna en la publicación, y si eso condice con el predio materia de saneamiento, en el caso que esté inscrito, no habría otra cosa más que exigir. Ahora bien, por último, si en caso no se presentase la publicación con este acto materia de saneamiento que está previsto en la norma, entonces es convalidante, ¿no? Podríamos solicitar, y en este sentido estoy de acuerdo con la propuesta adicional de que se puede subsanar mediante una nueva publicación. Finalmente, de que se convierta en precedente, bueno, hay muchas observaciones, lo revelan la profusa jurisprudencia que hay al respecto. Considero que sí, justamente para evitar que se sigan realizando diversas y disímiles observaciones. Muchas gracias. Ok, le agradecemos, doctora, el uso de la palabra, y ahora le concedemos, en orden de prelación, por supuesto, de acuerdo al pedido, a la doctora Karina Guevara, y después a la doctora Mirta Rivera, ¿no? Entonces, con la doctora Karina Guevara, por favor. Sí, solamente para hacer una precisión, Yuri, con el permiso de la doctora Guerra también. Para sustentar la ponencia me dijeron que debería sustentar la propuesta que ha ganado en mayoría, ¿no? Que es la de 6 votos en 2. Y por eso es que he sustentado que se lea precedente, que se mantengan los criterios de identificación del predio y acto materia de saneamiento, y que se precise que se encuentra dentro de los actos administrativos. Sin embargo, también es válido que el doctor Aldo, que era el titular de la ponencia, refería que no se explicaba la propuesta 2. No sé si puedo explicarla brevemente o ya no es necesario, Yuri. No, creo que sí, Karina. Ok. Para la doctora Guerra, por favor, para que tengamos un panorama más amplio del tema. Ya, muy bien. La propuesta inicial del doctor Aldo ha sido, Yuri, por favor, si podemos ir a la página anterior, y la que él lleva al diálogo ha sido que solamente se califique dentro de las publicaciones la identificación del predio, nada más. Es decir, que nos apartemos del acuerdo plenario parcialmente, claro, y que se mantenga solamente la identificación del predio y ya no el acto materia de saneamiento. La identificación del predio entonces queda válida porque es necesario vincular al predio con la partida registral, pero el acto materia de saneamiento no. ¿Por qué? Porque se sustenta en que el acto se puede desprender del contenido del título, es decir, de las declaraciones juradas o de cualquier otro elemento que permita determinar cuál es el acto materia de saneamiento. Básicamente, esa ha sido la propuesta, y sí se ha puesto en debate también justamente ese tema.
La posición mayoritaria ha sido que es necesario que se determine el acto en materia de saneamiento, que se tenga por establecido, porque no es lo mismo sanear un dominio que sanear un acto de administración como una fábrica, por así decirlo. También es verdad que se dispuso o que se expuso que la primera instancia tiene muchos problemas cuando son sobre todo actos de independización y actos de inmatriculación. Es decir, se publicita el saneamiento como si fuera una independización, pero luego finalmente se llega a la conclusión que es una inmatriculación, entonces el registrador manda a hacer una nueva publicación, ¿no? Básicamente eso ha sido el contexto. Sin embargo, como les refería, la posición mayoritaria ha establecido que el acto sí es pertinente. Ahora, también no es preciso determinar cada uno de los actos, porque puede verse de alguna manera que hay actos que pueden englobar a otros, siendo ya bajo el criterio de razonabilidad o interpretación de lo que son las publicaciones, ¿no? Entonces, esta propuesta, que era la inicial, ha obtenido 2 votos a favor y 6 en contra, ¿no? Solamente para hacer esa precisión. Gracias, doctora. Gracias, Yuri. Muy bien, la siguiente intervención. Karina intervino solo para precisar los alcances de las propuestas planteadas por el grupo. La persona que sigue, por favor, Yuri, ¿quién sería? La doctora Mirta Rivera. Por favor, Muy bien, Amador. Mirta, buenos días. Buenos días, soy Mirta Rivera, vocal del Tribunal Registral. Yo he estado en este grupo y básicamente sería bueno recordar algo. Como dijo Karina, acá el registrador que llevó el tema señalaba que consideraba que al momento nosotros de calificar la publicación y observar estos temas de qué actos eran materia de calificación, estábamos vulnerando el precedente de actos administrativos. Como ustedes sabrán, cuando hacemos una calificación de actos administrativos, calificamos qué aspectos, si el acto es inscribible o no, si existe adecuación, formalidad y la competencia del funcionario, ¿no? Y adecuación con la partida registral. Entonces nosotros hemos enfocado este tema señalando que al calificar qué actos son materia y qué actos deben ser consignados en la publicación, lo estamos haciendo refiriéndonos a la adecuación con el antecedente registral. Por lo tanto, la propuesta es que se califique la descripción del bien y los actos que son materia de saneamiento, ¿no? Yo te pediría, Karina, por favor, que leas el acuerdo, todo el acuerdo que hemos acordado, que está referido al acuerdo anteriormente dado por el tribunal, pero además hemos agregado un tema adicional, porque en la pantalla se ve un poco chico y sería bueno, porque creo que están entendiendo de que el acuerdo está referido a que no debe consignarse los actos que son materia de saneamiento. Eso es todo. Sería bueno, Karina, que lo leas, por favor. Sí. Bueno, gracias, doctora Mirta. Bueno, a ver, voy a dar lectura a la propuesta que ha ganado y la que vamos a someter a debate, ¿no? La primera propuesta. Se propone que el acuerdo plenario del Pleno 9 y 10 de noviembre de 2016 sea elevado a precedente con el siguiente tenor. Las publicaciones que se efectúen en los procesos de saneamiento de la propiedad estatal deben contener, cuando menos, los datos que permitan identificar al predio y la indicación de los actos de saneamiento que recaerán sobre el bien, a efectos de resguardar el derecho de oposición en defensa de la propiedad. Precisando que la calificación de los datos que permitan identificar al predio y la indicación de los actos de saneamiento están comprendidos dentro de los aspectos que son materia de calificación de los actos administrativos, siendo uno de estos aspectos la adecuación del título con el antecedente registral. Ya, o sea que la sumilla no está, esta segunda parte, ¿no? O sea, tiene una sumilla tal cual para que los... Sí, o recién la vamos a construir a partir de lo que se está debatiendo. No, la sumilla está así. Esa es la sumilla que proponemos. En cursiva es cómo está el acuerdo ahora, y lo que queremos que se agregue es la parte precisando. Esa sería nuestra sumilla.
O sea, la primera parte más algo que diga la calificación de los datos que permiten identificar el predio y la actividad están comprendidos. Sí. Ya. Ese No es me queda nuestro- claro, Karina, de verdad. O sea, esa parte que está en comillas, ¿es tal cual la vamos a aprobar o es que una segunda parte la vamos a tener que elaborar aquí en el Pleno? No, no, no. La que está en cursiva es como dice el acuerdo plenario. Sí, sí. ¿Ok? Eso quieren que lo eleven a presidente, ¿no es cierto? Sí, Esa es la pero, propuesta. exacto. Que Ya, se ahora, elija la parte presidente. que dices precisando, esa Ujú. parte va a ser materializado en una, como le llamamos en el tribunal, en una colita más, o es que, Una colita. sí, me gustaría que nos plantees, Claro, o sea, disculpa, ese esa es, parrafito o colita, ¿no? sí, esa es ¿Cómo nuestra sería posición. la redacción para, de repente, los que estamos acá presentes podamos, plantear nuestro voto, ¿no? O sea, Ok, sí. hasta ahorita no me queda claro, particularmente a mí, lo único que sé es que quieren que sea elevado a esto, pero la segunda parte no me queda claro cómo sería la redacción para que, usted sabe, ¿no? La sumida de un precedente es muy importante como instrumento de trabajo, como herramienta para resolver otros casos. Entonces yo creo que la sumida debe estar bien clara, ¿no? Ya que se está proponiendo que sea precedente. Sí, justamente nosotros habíamos planteado que la nueva sumilla contenga dos párrafos. Uno es ¿Ya? el primer párrafo sería el acuerdo, como ¿Ya? está tal cual, y el segundo párrafo es la precisión, ¿no? Que justamente le hemos puesto acá, precisando que la calificación de los actos que permiten identificar al predio y la Así, tal indicación. cual como está ahí, ese va a ser va a Exacto. formar parte de la Ujú. sumida. Ya, Sí, muy bien. así era, contenía dos párrafos. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista, por favor? El que sigue. Con la doctora Mirta Rivera. Después el doctor Aldo Chávez. Justo, Charito, lo que nosotros queremos agregar al acuerdo y que ahora pretendemos que sea precedente es esa última parte donde dice precisando que. ¿Y por qué se puso esa última parte? Porque la ponencia que llevó el registrador que quería apartarse de este acuerdo era justamente ese tema, que él consideraba, ¿no?, que calificar o exigir que se consigne qué actos eran materia de saneamiento, vulneraba o colisionaba de alguna manera con el precedente de observancia obligatoria de calificación de actos administrativos. Es por ello que al interior del grupo se discutió si efectivamente este aspecto que era materia de calificación vulneraba nuestro precedente. Por eso yo hice referencia a qué aspectos o recordando qué aspectos son materia de calificación tratándose de actos administrativos. Y de uno de los aspectos que son materia de calificación es la adecuación con el antecedente registral. Es por ello que nosotros señalábamos al interior del voto mayoritario que cuando se exigía que se consigne no solo la identificación del bien objeto de saneamiento, sino también qué actos eran materia de saneamiento, no estábamos vulnerando este precedente, sino estábamos calificándolo como una adecuación con nuestro antecedente registral. Entonces es por ello que se consignó esa última parte, ¿no? Precisando de alguna manera o aclarando, ¿no?, este tema. Muy bien, Mita. El doctor Aldo, creo. Muy buenos días a todos. Saluda Aldo Chávez Mondragón, zona registral 2. Justamente el que habla es el que ha propuesto la propuesta 2, ¿no? Y agradecer a la subdirección por haberla considerado para este evento de predictibilidad. Bien, lo que se quería demostrar, ¿no?, en primer lugar era que esta situación pues es un acuerdo plenario, ¿no? El tema de la identificación del predio, el tema de que califiquemos el contenido de la publicación y que califiquemos estos dos aspectos, ¿no? El primero sería la descripción del predio, el segundo sería el contenido de las publicaciones, recae pues en un acuerdo plenario que dicho sea de paso, pues ha surgido de la serie de discrepancias que han habido tanto en primera como en segunda instancia. Y lo que queríamos demostrar en primer lugar era que no obstante ya hay un acuerdo plenario, las discrepancias subsisten en la primera instancia. ¿Y cómo así subsisten en la primera instancia? Bueno, es un acuerdo plenario, no vincula a la primera instancia
y subsiste los criterios discrepantes en el sentido de que cuando, por ejemplo, se indica describir el predio, bueno, hay esquelas pues en las que se pide, por ejemplo, que se indiquen medidas perimétricas, ¿no? Algunos solamente pedimos descripción del predio, otro que el área esté totalmente exacta, y dicho sea de paso, pues el área también muchas veces cambia producto de la calificación, ¿no? Eso es en cuanto a la descripción del predio. Ahora, en cuanto al acto materia de saneamiento, justamente también genera una serie de discrepancias, en el sentido de que en la primera instancia pues se ha advertido de que habemos algunos registradores en los que justamente no pedimos el acto materia de saneamiento, habrá otros que sí, habrá otros que producto de la calificación, por ejemplo, ¿no? Se pide la anotación preventiva de una inmatriculación, cuando en realidad producto de la calificación se determina que en realidad era una independización. Y bueno, el acto exactamente, quien lo va a determinar de forma precisa va a ser únicamente el registro, ¿no? Y también, por ejemplo, se ha visto unas esquelas en las que se pide que en la publicación aparezca el número de partida electrónica, ¿no? El número de partida electrónica cuando hablamos de un predio ya inscrito, por ejemplo, ese alcance no está definido en el acuerdo plenario, entonces se puede notar pues que existen una serie de discrepancias y en todo caso lo que se planteó es reevaluar el acuerdo plenario o la posibilidad de elevarlo a precedente. Y cuando digo reevaluar el acuerdo plenario, lo que planteamos es reevaluarlo con la coyuntura normativa actual, ¿no? Reevaluarlo en el sentido de lo siguiente. Hemos coincidido ahí en nuestro grupo, ¿no? Hemos coincidido, sí, todos, en el hecho de que la publicación forma parte del procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? O sea, eso está claro, la publicación forma parte del procedimiento administrativo. Y así se desprende de la primera disposición final del Decreto Supremo 130/2001, ¿no? Entonces, alguien se preguntará, pero si la publicación forma parte del procedimiento administrativo, ¿por qué calificamos el contenido? Bueno, y aquí justamente las doctoras lo han explicado muy bien. No es que estemos calificando en sí el acto administrativo o el procedimiento administrativo, sino que lo que se califica es un tema de adecuación con el antecedente registral. Y aquí, bueno, sí, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo y particularmente me aparto en el sentido de que cuando hablamos de la adecuación, no se tendría que necesariamente pedir adecuación en función al acto que necesariamente tiene que estar indicado en la publicación, porque la adecuación la podemos calificar o la podemos desprender de otro documento, como por ejemplo la solicitud misma, que dicho sea de paso también sería procedimiento administrativo y no irrogaría responsabilidad en el funcionario registral. También la adecuación puede desprenderse de la declaración jurada, que como ahora nosotros sabemos, la declaración jurada ha sido reforzada con el decreto legislativo 1358, en el que ya se califica, digamos, tracto sucesivo a partir de la declaración jurada, ¿no? En la que tiene que indicarse el titular registral, tiene que haber un documento de fecha cierta, ¿no? Entonces, nosotros creemos de que cuando se habla de adecuación, no necesariamente tiene que estar esta adecuación enmarcada en la publicación, sino que puede desprenderse del contenido de los documentos que se juntan en el 130 o del contenido de la propia calificación misma. Bueno, alguien podría decir, pero el hecho que el acto no esté en la publicación afecta el eventual derecho de esta persona que se vería afectada. Creemos que tampoco no necesariamente, porque, o sea, el hecho de que si está o no el acto en la publicación es sinónimo, es igual de afectación, bueno, consideramos que no es así, porque en la publicación van a estar los datos del predio, y tenemos una declaración jurada donde ya pues se desprende que la titularidad dominial ha sido adquirida de un titular registral, ¿no? Y ese titular registral tiene que coincidir justamente con el que aparece en la partida. Y el tema en cuanto a la oposición, el hecho de que no esté el acto en la publicación no mella para nada el tema de la oposición, porque tenemos dos publicaciones, ¿no? Una publicación erga omnes en el Diario Oficial del Peruano y una publicación hecha en el diario de mayor circulación.
y o sea, nada impide de que si el afectado detecta que ahí se ha producido una afectación, este puede recurrir al Poder Judicial inmediatamente una vez que detecte pues que se ha visto afectado sin necesidad de esperar la anotación preventiva. Bueno, la anotación preventiva, el 130 dice pues que tú puedes oponerte desde la anotación preventiva, pero nada obsta que el afectado pueda oponerse desde la publicación erga omnes también que se produce en el diario oficial del peruano, ¿no? Y bueno, aquí quería precisar también que pues cuando se habla de la publicación, el Tribunal Registral justamente ya ha establecido el hecho de que no es posible calificar la pertinencia de la elección en el diario de mayor circulación regional, no justamente ratificando el hecho de que estos temas están dentro del procedimiento administrativo, bueno, y en relación al contenido de la publicación, lo que se estaría buscando es un tema de adecuación, que desde nuestro punto de vista es una adecuación que puede ser desprendida de la documentación, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, doctor. Y continúa el doctor Segel Basilio, de la zona registral 7. Buenos días con cada uno de ustedes. Bueno, en principio, en realidad también es un tema muy importante en el que se ha sometido al tema de debate, y felicitar a la persona que ha planteado en realidad. Quien le habla está conforme con el acuerdo plenario del año 2016 en relación al tema del contenido de las publicaciones, materia de saneamiento de los predios del Estado en realidad. Lo que sí no comparto personalmente es con el agregado que se pretende hacer en el segundo, o sea, digamos, el agregado que se pretende hacer a este acuerdo plenario, porque en realidad se estaría redundando, y es más, este aporte que se está dando con este agregado, también hay unos términos que en realidad no es compatible con la norma, porque en realidad se está hablando de actos administrativos. Mire, la declaración jurada que se presenta ante los registros públicos, que es materia de calificación, no es propiamente un acto administrativo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si recurrimos a la ley de procedimiento administrativo general, la 27444, vamos a advertir de que en realidad para considerarse un acto administrativo debe cumplir determinadas formalidades esenciales, lo cual una declaración jurada no contiene ello. Bien, para centrar esa propuesta que estoy validando en realidad a ese plenario del año 2016, y considero que en realidad que no se cumple o hay opiniones discrepantes quizá en primera instancia, es justamente porque es un acuerdo plenario que en realidad es vinculante tan solo para las salas del Tribunal Registral y más no para los registradores públicos. Entonces, siendo ello así, sería así necesario la propuesta de que este acuerdo plenario, para que haya ya esa unificación de criterio y se abonde por un tema de predictibilidad, que esto sea aprobado mediante, como un precedente de observancia obligatoria. Entonces, para sustentar ello, me remitiría, por ejemplo, a las normas del decreto de urgencia 071 del año 2001, Economía y Finanzas, y el decreto supremo 130. En aquellas normas, si hacemos un análisis conjunto, vamos a advertir de que el tema de la publicación, efectivamente, no hace muchos añadidos o no se ahonda mucho en relación a este tema. Sin embargo, justamente por la existencia de ese vacío en esas normas jurídicas, es que el Tribunal Registral aprobó este plenario, que en realidad considero que es lo correcto definitivamente, porque indicar, por ejemplo, la identificación del predio e indicar el acto que en realidad que se pretende calificar y que está en materia de calificación y que se pretende incorporar al registro, debería guardar concordancia con los documentos matrices, que en este caso son las declaraciones juradas en realidad. Eso es por un lado, si hablamos desde el punto de vista registral. Obviamente, ciñéndonos y en cumplimiento del principio de legalidad, porque si hablamos de calificación tenemos que cumplir con este principio de legalidad, y a eso está direccionado este plenario del año 2016. Pero hay que ponernos también en la otra posición, es decir, en la otra vertiente que es fuera de la vida registral. Vayamos a las personas que se vean perjudicadas. Se entiende que el Tribunal Registral con este plenario ha ahondado y ha tomado como sustancia en realidad esa realidad extrarregistral. Digamos que la persona perjudicada que desea plantear una oposición ante la sede judicial, definitivamente ahí se va a tener que ventilar todas las documentaciones que han sido materia de calificación. ¿Para qué? Para que puedan ser cuestionadas en sede judicial. Y si existe esa discrepancia, por ejemplo, el acto de inmatriculación esté en la declaración jurada y hay un acto de independización o no haya acto en el contenido de la publicación, entonces
prácticamente ello estaría conllevando a un tema de inseguridad jurídica y a un tema de duda que no existiría predictibilidad para que el juez pueda decidir y resolver concretamente el tema de la oposición. Yo creo que en realidad el contenido de este plenario está correcto, que no necesita mayores añadidos, más por el contrario, ya tiene un contenido de predictibilidad, ya tiene un contenido de la evaluación de la legalidad, sino que para que sea de mayor cumplimiento y que haya esta, digamos, predictibilidad en primera instancia, sería más bien de que esto sea aprobado como un precedente de observancia obligatoria. Muchas gracias. Muy bien, quien sigue breve, por favor, porque ya estamos por terminar esta parte del debate. Sí, el doctor Esquivel. Sí, buenos días con todos. Voy a ser muy puntual. Bueno, el doctor Segel ya me adelantó. Yo también pienso que la propuesta está redundando, porque quieren precisar que los datos de identificación del predio y la indicación de los actos de saneamiento tendrían que ser materia de calificación, lo cual está contenido en el acuerdo. Y respecto, me parece que el tema central acá, de lo que quería plantear el doctor Aldo Chávez, es en relación a los actos materia de saneamiento. Si debería ser o no materia de calificación, con relación a que esto debe estar contenido en la publicación. Entonces me parece que por ahí debería centrarse el tema de la discusión, ¿no? Porque esa sería la diferencia con relación al acuerdo. Porque yo creo que acá nadie está opinando lo contrario en relación a los datos de identificación del predio. Y mi pregunta sería lo siguiente, ¿no? Sería la siguiente: si es que ya hemos identificado al predio plenamente y consta como contenido mínimo en las publicaciones, ¿se estaría afectando realmente el derecho de oposición? Precisamente es lo que el aporte del doctor Aldo Chávez, ¿no? Que dice de que puede venir un acto, supongamos como un acto de inmatriculación, pero yo verifico que el predio ya está inmatriculado. Evidentemente, de toda la documentación que se me presenta, yo no voy a poder realizar una inmatriculación. Técnicamente tengo que realizar una independización. Entonces ahí como que tiene mucho sentido el no observar porque se haya puesto un acto en materia de saneamiento distinto al que se va a proceder, ¿no? Y al cual se va a desprender también de la documentación que se va a presentar. Me parece que va por ahí y en todo caso estoy de acuerdo con el doctor Segel en que se está redundando en la propuesta, ¿no? Más bien no veo que se haya propuesto lo que ha planteado el doctor Aldo Chávez. No he visto que han consignado como propuesta. No sé si pueden aclarar eso. A ver, el doctor Gracias. Aldo Chávez. La primera parte, si nosotros sometemos a votación la primera parte y no la segunda, entiendo que tú estás de acuerdo con la primera parte y que se convierte en precedente, o realmente tu posición es que eso debe tener también alguna explicación totalmente diferente a la que han precisado en el grupo. No, sí, claro. El tema, si ustedes revisan el formato que se envió a la subdirección, ahí está clara la propuesta del que habla, en el sentido de que se prescinda de calificar o de verificar en la publicación el acto en materia de saneamiento, justamente porque este puede ser determinado de la calificación misma. Y justamente el doctor Dandy refuerza esta idea, y eso es lo que se planteó, esa era la propuesta, ¿no? Y justamente para coadyuvar las razones por las que debe prescindirse de verificar el acto de saneamiento, están ahí descritas y han sido objeto de exposición en el video, incluso que nos han hecho hacer, ¿no? El tema era pues que ya en el grupo de trabajo, ¿no? Obviamente nosotros perdimos y se adoptó esta primera propuesta, ¿no? Esta primera propuesta es el resultado de la posición mayoritaria. Y si ustedes, no sé si lo pueden enfocar la segunda propuesta, justamente ustedes pueden ver ahí, esa es la segunda propuesta y textualmente dice lo siguiente, ¿no? Que se califique la identificación del bien, en lo que se refiere al contenido de las publicaciones, dejando de lado el acto en materia de saneamiento, porque este puede desprenderse del resto de la documentación, ¿no? Como por ejemplo la solicitud, la declaración jurada o la calificación misma hecha por el registro, ¿no? Y esa es la que quedó como segunda propuesta. Claro que el tema como que se fue un poco distorsionando por el hecho del acto administrativo, que el tema de adecuación, ¿no? Por el tema de adecuación que finalmente nos vamos por adecuación, pero finalmente regresamos a calificar la publicación y finalmente terminamos calificando en sí el procedimiento administrativo. Bien, ahí está la segunda propuesta. Muy y bien. ahí tenemos los fundamentos. Yo lo que veo es que hay
tres propuestas, realmente tres corrientes en este debate. No sé si me equivoco, ya que me pueda precisar. Yo entiendo que hay un grupo que piensa que se debe, lo que está ahorita como acuerdo sea precedente tal cual. El otro grupo, que sea el acuerdo tal cual más la precisión. Y otro grupo, que sea el acuerdo, o sea, es el acuerdo como está, pero quitándole esa parte de actos, materia de saneamiento. Entonces yo veo tres propuestas ahí, ¿no? Del debate, de las intervenciones que he escuchado, ¿no? Ya como vocal, les podría decir que me aunaría, o sea, pienso que debemos tener bien claro nuestras posiciones, ¿no? Porque la segunda parte que se ha planteado en el grupo mayoritario, habría que asumir que efectivamente las declaraciones juradas son actos administrativos, ¿no? Entonces creo que eso sería materia de otro debate, particularmente yo pienso así, o sea, esa es mi posición personal como vocal, si me permiten darla, ¿no? Considero de que la segunda parte ya pasa por supuesto, que no fue materia de propuesta, ¿no? O sea, lo único, entiendo, por eso quise que lo volvieran a repetir, que se quite de la calificación los actos en materia de saneamiento. Con lo cual, tendríamos un precedente con la misma literalidad, pero solamente sacando actos en materia de saneamiento. Y otros que piensan, ¿no? Por ahí he escuchado, que dicen, oye, están redundando, ya está en el acuerdo eso, lo único que quiero es que sea precedente, o sea, las dos cosas, predio más actos de saneamiento, ¿no? Y sin la precisión que está abajo, ¿no? Porque ya entraría al debate de que las declaraciones juradas son o no son actos administrativos. Entonces, o sea, yo veo tres propuestas, no sé si alguien podría decir que no es así, de repente me estoy equivocando, porque eso quiero someterlo a votación. No sé si Amador o quien esté manejando la plantilla, el Word, por favor, si me pudiera hacer un copy más abajo, en un Word aparte, tal como está el acuerdo, otro, toda la propuesta del grupo, y otro, tal como está el acuerdo, pero solo quitándole la indicación de los actos materia de saneamiento. Entonces, no sé, yo veo esas tres cosas y no sé si lo podemos resumir las posiciones. La doctora Rivera creo que quiere intervenir. Sí, doctora, perdone, previamente la doctora Karina Guevara estaba pidiendo... ya, disculpa, Karina, por favor, no te escuchamos. Mientras escuchamos a Karina, ya, Karina, te escuchamos. Perfecto. A ver, en el grupo, la propuesta del grupo es tal cual aparece aquí, primera propuesta. O sea, si bien han comentado algunas cosas, eso no es la propuesta del grupo. La propuesta del grupo es que se eleva precedente con la precisión que hemos dado. Esa es la posición 1. La posición 2, como usted bien refiere, es en la que refiere que solamente se califique la identificación del predio. Y la posición 3, por último, sería que los actos, que los errores son materia de subsanación y no de tacha sustantiva. Así lo hemos planteado nosotros. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que debatir, pero yo creo que primero deberíamos definir qué vamos a calificar. No sé, o sea, primero hay que definir si solamente es el predio o solamente o calificamos con todos los actos en materia de saneamiento. Si también son actos subsanables o no actos subsanables, ya creo que eso debe ser materia de otra votación. No sé si les parece mejor para que los acuerdos reflejen realmente lo que se está discutiendo aquí en el debate, ¿no? Entonces, perfecto. Ajá. Primero agotemos el tema de cómo sería la calificación. Solamente como está el precedente, el acuerdo tal cual, y la otra, que sea más lo que se ha agregado, y la otra sin el tema de los actos materiales de saneamiento. Un favor, si me pudieran sacar solamente lo que está en comillas, solamente lo que está en comillas. O sea, solamente dejo lo que está en comillas, doctora, ¿no? No, otra, haz un copy más, pero solamente la parte que está en comillas. Doctora, también... Esa sería otra sumilla. ¿Puedo intervenir? Ya Mirta, un ratito para que quede claro.
Charito, justo a raíz de esto, o sea, quería hacer una precisión. Yo creo que como dijo al inicio, se dijo al inicio, es un tema que constantemente es materia de apelación y tenemos diversas jurisprudencias sobre este tema. Entonces, yo creo que es importante que se eleve a precedente. Yo no veo ningún inconveniente en que el acuerdo tal cual lo aprobamos sea elevado a precedente sin el agregado que nosotros hemos colocado. ¿Por qué se colocó ese agregado? Ese agregado se colocó a raíz de la propuesta del doctor Aldo, porque él, como lo vuelvo a repetir, consideraba que cuando se consigna en la publicación, no solamente la identificación del bien, sino los actos en materia de saneamiento, consideraba que se violaba el precedente de calificación de actos administrativos. Y dijimos, no es así, porque ahí lo que calificamos es la adecuación, y la adecuación sí está permitido que califiquemos cuando se trata de actos administrativos. Por eso se colocó esa colita, pero en todo caso, para avanzar en el tema, por mi parte, no hay ningún problema que se apruebe como precedente, porque creo que es importante que se apruebe como precedente para evitar que haya criterios discrepantes al respecto. El acuerdo tal cual nosotros lo aprobamos hace unos años, en el 2016. Muy bien, Mirta. Yuri, por favor, en la misma comilla, haz otro copy, la misma que está entre comillas, otro copy de la que está en comillas. Ya, repito nuevamente, ¿no? Lo de comillas. Sí, ya sería una tercera propuesta, ¿ya? Okay. Pero hay que borrar de acá indicación de actos materias de saneamiento. Tenemos 3 propuestas. Un favorcito. La segunda propuesta, quiero que la pongas como primera. Ok, ya después nos ordenamos acá. Ya después ordenas en el acta. Ya, bueno, chicos, de lo que he escuchado, las fundamentaciones y las intervenciones, yo he podido sacar estas 3 propuestas. Creo que hay más consenso en las personas que quieren mantener el precedente, en que se mantenga tal cual. Creo que obtendremos más consenso que respecto a la segunda, que por ahí pudiera haber una discusión respecto a que si son o no son actos administrativos para las declaraciones juradas, y que todas las opiniones son respetables, ¿no? Pero cada cual tiene su posición respecto a ese punto. Y la tercera propuesta, un poco para terminar, sería la que estaría, al menos yo, reflejando lo que planteó el ponente del tema. Sí, Yuri. Sí, doctora, disculpe. El doctor Walter Morgan desea hacer el uso de la palabra. ¿Algunas precisiones? Muy bien. Sí, por favor. Buenos días, Walter. Por favor, sí. Algo más que no se haya dicho hasta ahora, de repente por ahí que nos hemos equivocado o nos quieras ayudar en esta síntesis. Te escuchamos, Walter Morgan. Buenos días a todos, compañeros. Sobre el tema, yo quiero opinar que no deberíamos calificar el contenido de las publicaciones. Sea considerado por acto administrativo o no, no se puede hacer porque el registro no califica procedimientos o procesos. O sea, nosotros no evaluamos los eslabones del proceso. Y la publicación es un eslabón dentro del proceso. Entonces, bajo esa lógica, esa lógica la manejamos no solamente en los actos administrativos, sino también en los procesos no contenciosos. Ustedes recordarán en el ámbito notarial, cuando se presenta un título de prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, tengo el título donde se prescribe un lote minúsculo respecto de una matriz más grande y acompaño los planos. En ese título también están insertas las publicaciones que ha hecho el notario dentro del procedimiento. Y la adecuación que nosotros evaluamos es en cuanto a el título con el predio si se va a independizar. El registrador no entra a examinar si la publicación dentro de ese procedimiento versa sobre un predio que quizás no corresponde al que estamos tramitando, o si la publicación se hizo dentro del plazo, o en
diario distinto al que ha previsto la ley. Entonces nosotros no entramos a verificar esos datos. Entonces en el proceso del 130 también ocurra algo igual, ¿no? Algo similar. Por ejemplo, el título para la anotación preventiva, ¿cuál es? La solicitud del funcionario competente de la entidad, donde plasma su requerimiento para inscribir y al cual acompaña determinados documentos que así ha previsto la ley. Entre ellos está la declaración de los jurados y la publicación, ¿no? Y entonces nosotros tendríamos que calificar la publicación, o sea, tendríamos que decirle al funcionario que ha hecho mal su trabajo. Entonces, me parece que no tendríamos por qué nosotros verificar este tema, ¿no? Por eso es que yo considero que no deberíamos discutir, ¿no? Por eso digo, véanlo bien como, si quieren verlo como un acto administrativo, van a llegar a la conclusión de que no debe no debe calificarse la publicación. Y si lo ven como un proceso, un procedimiento, también se van a dar cuenta que esa publicación tampoco debiera ser objeto de examen por parte del registro, porque eso significaría, pues, cuestionar el proceso que ha seguido el funcionario o el notario. Eso es todo. Muy bien, Walter. Vamos a coger tu propuesta, pero para no caer en discusiones que no nos van a arribar a una conclusión definitiva, yo quisiera proponer que primero se vote la primera propuesta. Si esto sale ganador, entiendo que los otros no están de acuerdo, pero en esta primera propuesta también pueden estar de acuerdo los que han votado por la segunda propuesta. Por eso que primero vamos a votar esta, para saber cuánto tenemos. Después vamos a votar la segunda, o sea que además, si además de tener como está en el acuerdo, hay que agregarlo a algo, vamos a votar. O sea, los mismos que hemos votado por la primera propuesta también podemos votar por la segunda. Como también los que hemos votado por la primera, de repente no queremos ese agregado y nos queremos tal cual está el primero. Si tenemos una posición minoritaria de estas dos propuestas, ya entenderíamos que efectivamente la gente está de acuerdo con la segunda propuesta, con la tercera propuesta. Y también votaríamos en la tercera propuesta lo tuya. ¿Por qué? Porque la tercera propuesta es quitar ese tema solamente de actos, pero están de acuerdo que sí debemos calificar algo. Tu propuesta sí me parece muy interesante, es sustentable, ya sabemos tu posición de los actos administrativos, pero primero hay que discutir y, bueno, hay que votar por la propuesta 1. Depende de eso para seguir continuando en la votación, ¿ok? Si vamos a votar solamente para la primera, tenemos la opción también para votar para la segunda. O sea, vamos a agotar el tema por ahí. Si tenemos mayoría, ya sería en vano votar por la segunda parte, ¿ok? Para no seguir redundando, salvo que por una cuestión de estadística, votemos nuevamente para saber cuántos son, cuántos lo que quieren, que al menos esté el predio, y otros que de repente no quieren, como tú, que no esté nada, ¿no? Entonces, empecemos por la primera propuesta. Esto, como se ha dicho, está en un acuerdo plenario. Ya se discutió en el tribunal y de repente, o porque no tuvo una mayoría calificada, o porque no había resolución que la sustente, solamente es un acuerdo. Si sale ganador esta propuesta y además el agregado, ya sería precedente y sería de observancia y cumplimiento obligatorio por todo el sistema, ¿ok? Es la diferencia con la situación actual de estas unillas. A ver, la primera propuesta. Un favor, Yuri, ¿podrías leerla para que les quede claro cómo va a quedar? Si es que votamos a favor mayoritariamente. Yuri, ¿me ayudas por favor a leer la primera propuesta? Ok, perfecto. A ver, se va a someter, señores participantes, a la votación de la primera propuesta que ustedes están visualizando aquí en su pantalla. Leo la primera propuesta. Atención, por favor. Dice, las publicaciones que se efectúen en los procesos de saneamiento de la propiedad estatal deben contener, cuando menos, los datos que permitan identificar al predio y la indicación de los actos de saneamiento que recaerán sobre el bien a efectos de resguardar el derecho de oposición en defensa de la propiedad. Muy bien. Como nos han indicado,
en el chat, yo entendí que en el chat hay que poner nuestro nombre y además a favor, en contra de la propuesta planteada. Por favor, les invito, yo sé que ustedes saben otros métodos de contación de la votación, para contar la votación, pero hoy día se ha elegido que sea a través del chat, ¿no? Para que quede de repente claro en el reporte. Así que invitamos a todos a poner su propuesta. Sobre la primera, por favor. Así es, ¿no, Yuri? Van a poner en el chat, ¿no? Sí, perfecto, doctora. O sea, por favor, les agradecería que coloquen su primer nombre, su primer apellido y el sentido de su voto. Se va a votar en este momento a favor. Los que estén a favor, por favor, indican su primer nombre, su primer apellido y literalmente escriban el sentido de su voto a favor. A ver, Amador, ¿cuánto es la votación, a ver, de los que están a favor de la primera propuesta? A favor tenemos 27. ¿De cuántos asistentes? De 36 asistentes, doctora. Ya, son 36. es que, por favor, quisiera que en el acta se ponga lo que estamos votando, porque todavía no hemos votado si es de efecto sustanable o insustanable, que también es lo que ha propuesto la sala, el grupo, ¿ya? Entonces, chicos, muy bien, efectivamente hay un sector mayoritario respecto a que se quede el precedente tal cual, y bueno, quedaría entonces que el tema planteado por el ponente ya sería minoría. Lo que queda agregar acá ahora es saber cuántos de nosotros que hemos votado a favor consideran que además deba agregarse el segundo párrafo. Por favor, me copian, me visualizan. Un favor para un orden, si pudieran poner primera propuesta, ponen a Yuri, finalizando, ponle para que no te olvides, votación, sí. 27 personas a favor pone sobre la primera propuesta. Por favor, escribirlo para que no se te olvide, porque la memoria es frágil. 27 sí, doctora, votos a favor, ¿ya? Ya. Ahora, perfecto. Respecto a la segunda propuesta, yo sé que va a ser tedioso, pero en el tribunal votamos así, cosa por cosa, para que realmente refleje el sentir del pleno, ¿no? Entonces acá, ¿quiénes estarían a favor que al precedente, al acuerdo que va a ser precedente, y creo si los vocales tienen la mayoría, acá nosotros lo vamos a respetar y lo vamos a discutir igual en el pleno, quisieran que se agregue ese segundo párrafo que está planteando el grupo? Empezamos la votación de la segunda propuesta, que solo se va a votar la segunda propuesta, ya no la tercera propuesta, porque ya quedó en minoría. Entonces, aparte de lo que está en el acuerdo, ¿quiénes están a favor que se agregue la precisión del segundo párrafo? Empezamos la votación, Yuri, por favor. Sí, doctora, ¿qué le parece? Voy a dar lectura mejor a esta segunda propuesta, sí, para que ellos, sí, para que quede para bien que se agregue además. Sí, sí. Leo la segunda propuesta que se somete a votación, señores. Dice, las publicaciones que se efectúen en los procesos de saneamiento de la propiedad estatal deben contener cuanto menos los datos que permitan identificar al predio y la indicación de los actos de saneamiento que recaerán sobre el bien a efecto de resguardar el derecho de oposición en defensa de la propiedad, precisando que la calificación de los datos que permitan identificar el predio y la indicación de los actos de saneamiento están comprendidos dentro de los aspectos que son materia de calificación de los actos administrativos, siendo uno de estos aspectos la adecuación del título con el antecedente registral. Amador, por favor, coloca ahí en el chat el inicio de la votación de la segunda propuesta, o sea, escríbelo, Amador, para que quede asentado, y luego del cual iniciamos la votación. Iniciamos la votación de la segunda propuesta, indique su primer nombre, su primer apellido y el sentido del voto a favor. 8, doctor. 8, suficiente. ¿8? 8, es correcto, 8. 8 votos, ¿no? Ya, sí. Con lo cual el plenario de este diálogo ha aprobado que la sumía del acuerdo dictado por el Tribunal Registral ahora se convierta en precedente, con 27 votos a favor. Ahora, nuevamente, sometemos a votación en sí la propuesta final. Si estos defectos, por favor, si me pudieran
si pudiera subir un poco la pantalla, Yuri, para que te acerques respecto a la propuesta final que ellos plantearon después. Por favor, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba está un acuerdo que ha sacado ellos sobre que debe ser defecto subsanable o defecto insubsanable en caso no se cumpliera con lo que acabamos de aprobar. Entonces, voy a copiar esta propuesta, doctora. Va a someter a votación, ¿no? Sí, eso vamos a someter a votación. También, doctora, incorporamos la segunda propuesta. No, eso sería aparte ya. Eso depende de lo que nosotros sacamos. Lo importante es el criterio. Ya en el tribunal vamos a ver si eso va junto, pero creo que este tema es importantísimo, ¿no? Porque ya va más allá del contenido de nuestra sumilla, ¿no? A ver, chicos, un favor. A todos les pido su atención para poner solamente en el chat los votos a favor de esta propuesta. Los errores en el contenido de la publicación constituyen defectos subsanables, por lo que posibilitan una subsanación en fecha posterior adjuntando nueva publicación. Los que tengan su opinión a favor, manifiéstalo a través del chat. Muchas gracias. Amador, da por iniciado la votación, por favor. Tenemos 24 a favor. ¿Cuál es el universo? 36. Muy bien, chicos. 36. Ya, queda como mayoría, por lo tanto, por ahora queda descartada la propuesta en minoría que presentó el grupo. Bueno, chicos, de esa manera terminamos este debate del primer tema, que constituye precisamente sobre los alcances de la calificación del contenido de la publicación hechos en el procedimiento de saneamiento. El sentir del Pleno era que se califique tanto predios como el acto de saneamiento y que además los errores contenidos en la publicación son defectos subsanables que pueden ser subsanados en una siguiente publicación. Muchas gracias. Respecto a este tema, hemos terminado. No sé si inmediatamente pasamos a al segundo tema. Doctora, doctora, quería hacerle preguntarle para algunas precisiones. Entonces, esta propuesta adicional se incorporaría. Sí, se incorporaría al segundo, sí. O sea, sería la primera propuesta con 20 y 27 votos a favor, ¿no? Que se incluye como aprobada, y la propuesta adicional con 24 votos a favor también aprobada, ¿no es cierto? Sí, los dos van a ser uno solo. Solo que para una cuestión de votación, para que quede claro lo que es ese sentir de Pleno, es que hemos disgregado, ¿no? Pero igual, tienen una mayoría los dos y por lo tanto los dos van a ser como un bloque, va a ser discutido en el Pleno ya del Tribunal Registral. Perfecto, entonces no tienen naturaleza incompatible, no hay ningún problema. Es complementario, solo que algunos consideran que no, pues que no debe ser complementario, que se quedan con el primero, pero bueno, ese es el resumen, ¿no? El resumen es que las publicaciones van a ser calificadas tanto en la identificación del predio, en la indicación del estado de saneamiento, y si hay algún defecto, estos son defectos subsanables, ¿no? Esa es la conclusión de este tema, de este primer debate. Perfecto, doctora, ok. Entonces quedamos así. Gracias. Entonces pasamos ya, doctora, al segundo tema. Muy bien, Yuri. Quien sigue el uso de la palabra es el doctor Aldo Samillán, con el tema de interpretación del artículo 115 de reglamentos de inscripciones de registro de predios. Sí, el tema que justamente vamos a tratar de plantear es relativamente al grupo 2, ¿no? Tenemos que, se planteó un caso básicamente para poder empezar a hacer un planteamiento, ¿no? Se planteó un caso en el cual A era propietario inscrito de un terreno de 2.500 metros cuadrados, transfiere a B 1.500, tienen ustedes ahí el polígono azul, B transfiere a su vez a C 750, el polígono verde, y finalmente D, C transfiere a D el último polígono, el polígono rojo, ¿no? Y es esta persona en la que viene efectivamente a solicitar la inscripción de la independización. Han habido bastantes exposiciones sobre el tema, se quedó en una propuesta única, ¿no? Básicamente, se las leo, de ahí se las voy explicando.
Si la rogatoria de un título consiste en independizar un área proveniente, no se ve. Si la rogatoria de un título consiste en independizar un área proveniente de un predio de mayor extensión que se deriva de una partida matriz, no será necesario que se independice inicialmente el área de su transferente, los anteriores predios, como de B, de D y de A, ¿no? Puesto que no existe una relación de acto previo entre ellas. Sin embargo, sí se deberá acreditarse el tracto sucesivo desde el área a independizar hasta el área matriz. Asimismo, se presentará la documentación técnica solo del predio a independizar, es decir, del último, del polígono rojo, ¿no? Siempre que la oficina de catastro determine que el polígono graficado corresponde con la documentación escrita. Se debatió este tema en el grupo, ¿no? Y se dio algunos fundamentos a favor, ¿no? Se estableció primero que debemos diferenciar entre un tracto sucesivo material y un tracto sucesivo formal. Un material que es básicamente el traslado de dominio, ¿no? Acreditar el tracto sucesivo. Y la determinación y el tracto sucesivo formal, que es la determinación del derecho de propiedad sobre el cual recae, es decir, el área, ¿no? Entonces, esta propuesta lo que lleva en sí es que se acredite básicamente el tracto sucesivo material sin solicitar las independizaciones de los periodos anteriores, ¿no? Sin solicitar la acreditación del tracto sucesivo material. En esta situación incluso ha sido revisada ya por el Tribunal Registral, ¿no? En casos similares como la inmatriculación, lo cual cito: si el título de dominio del último propietario no tiene antigüedad de 5 años, puede apuntarse títulos que forman la cadena interrumpida de transmisiones hasta obtener una antigüedad mayor de dicho plazo. En caso que el título que sustente el dominio del transferente y la antigüedad de 5 años corresponde con el predio de mayor extensión, no se requerirá la previa inscripción de ese, no se solicita la independización o la inscripción del predio de mayor extensión para poder inscribir el predio que se solicita, ¿no? También tenemos que enfocar que el procedimiento registral debemos tratarlo desde el punto de vista de la rogatoria y desde el punto de vista de los principios registrales, ¿no? En este caso, el tracto sucesivo. La interpretación del artículo 115, que ha jugado un papel muy importante para llegar a este planteamiento, señala básicamente dos puntos cruciales, ¿no? La variación de la titularidad dominial y la previa independización. O sea, es decir, nosotros para poder independizar un predio a través de una transferencia de dominio tiene que independizarse previamente. Entonces surge acá la interrogante que le habíamos planteado, si es que para independizar el predio último, el que, como les mencioné en el caso, es necesario independizar los predios antecesores o los predios antecedentes, o los predios de mayor extensión anteriores. En la premisa hemos colocado que no, puesto que no existe un tracto sucesivo entre ellos, no es acto previo para poder independizar, puesto que yo el área mínima o el área última que solicito lo puedo independizar de la partida matriz directamente acreditando el tracto sucesivo. Básicamente esa es la interpretación que se da del artículo 15 dentro del contexto, ¿no? Los doctores Luis Esquivel, José Sandoval y Segel Basilio apoyaron con unos fundamentos a favor, indicando que solo la exigencia de variación de la titularidad y su independización solamente se debe acreditar. Para acreditar la variación de la titularidad se debe acreditar el tracto sucesivo, más no su independización de este. Y para poder hacer la independización, solamente pedir o solicitar los requisitos de este último predio, más no de los anteriores, ¿no? Lo cual sería un exceso. Algunos de los fundamentos en contra que se dieron durante el debate fue el análisis del artículo 2015 por parte de los doctores Luis Aliaga y Luis Ojeda, en donde señalaron básicamente de manera textual el artículo, ¿no? Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscribe el derecho de donde manda, ¿no? Dice, ellos indicaron que bajo el contenido de este artículo del Código Civil de la norma sustantiva, señala que no es posible dejar de inscribir los actos o derechos o actos que se presentan al registro, pues la norma no establece que solo se acrediten derechos, sino también que se inscriban, ¿no? O sea, esa era la posición básica de los doctores. Sin embargo, tenemos la resolución 011-2011 de Arequipa, de la sala de ese entonces, señalaron actos previos no necesarios, ¿no? O sea, no es necesaria la previa inscripción de la subdivisión, independización y acumulación de porciones materiales de un predio matriz, transferidas de manera independiente, si el íntegro de las porciones que conforman dicho predio es adquirido finalmente por una misma persona. Se solicita expresamente que el predio constituya una sola unidad inmobiliaria y se presenten todos los títulos transmitivos de propiedad para ser calificados. Es decir, por ejemplo, aquí el Tribunal de Arequipa, sí, a pesar de que tenía
la interpretación literal del artículo 2015, que decía que solamente en el registro se inscriben derechos, mas no se prueban, el tribunal hizo una interpretación del artículo 2015 concordante con el artículo 115 y a la vez con los requisitos de independencia, señalando que no era necesario. Independencia simplemente, conforme lo he subrayado en rojo, se deben presentar los títulos transmitivos de propiedad, más costo de independencia, porque si fuera contrario censo, el resultado de esa apelación que se dio en esa época en el tribunal hubiera sido, ¿sabes qué? Primero, independízame ambos predios, haz la transferencia hasta llegar al último propietario y luego haz la acumulación, ¿no? Si es que seguimos a rajatabla lo que dice el artículo 2015. Sin embargo, el tribunal hizo una interpretación más adecuada, señalando que no era necesario pues, la independización de dichos predios, la inscripción de dichas transferencias, solamente acreditarlas ante el registro, ¿no? Entonces sería una interpretación con la cual yo estoy de acuerdo. Se señalaba también que la propuesta debería buscar excepciones al artículo 115, conforme estaba redactado, tiene que tener sustento en normas jurídicas. Efectivamente es cierto que el artículo 115, para buscar excepciones a las normas, tenemos que basarlas en algo. Sin embargo, el artículo 115 no es una excepción, ¿no? El doctor Seger Basilio justamente explicó el tema de las independizaciones propias y las independizaciones impropias. Las independizaciones propias son las que, por ejemplo, yo propietario, quiero independizar mi predio y me voy al registro y solicito la independización. Sigo siendo propietario yo, pero la independicé en dos. Pero la independización impropia es aquella que surge ya de una transferencia, ¿no? Y eso es lo que regula el artículo 115 y eso es lo que trae. Entonces, el sustento jurídico para poder solicitar solamente la independización del área que a mí me corresponde o del área que estoy solicitando, la última área, sería el artículo 115, ¿no? Pusieron algunos puntos sobre la mesa que nos hicieron pensar un poco, ¿no? Por ejemplo, dejaron la pregunta al aire, ¿cómo se efectuaría la inscripción de parte del predio que contiene la escritura de un predio ya inscrito? Es decir, por ejemplo, una vez que, supongamos que hagamos el procedimiento y inscribimos solamente el último predio, el predio de rojo. La pregunta surgió, ¿y qué pasa si después viene la persona de verde, del círculo verde que quiere inscribir posteriormente? ¿No? El tribunal también ha dado una respuesta a esto, justamente en su resolución 479-2014, señala que es admisible el ingreso al registro de una independización de un predio cuyos propietarios renuncian a parte de un área a efectos de evitar superposiciones. Es decir, por ejemplo, ya está inscrito el predio rojo. Sin embargo, si yo quiero independizar, yo como propietario del área verde, quiero independizar, pero cuando voy al registro me da con la sorpresa de que ese predio ya ha sido materia de inscripción, yo solamente renunciaría, o en su defecto indicaría básicamente que ese predio ha sido transferido a otra persona y esta ya la independizó, inscribiendo solamente la parte que a mí me correspondería, ¿no? Situación que ha sido muy bien abarcada por el Tribunal Registral en esa resolución, ¿no? Posteriormente, el doctor Pedro Álamo solicitó que se colocara esta premisa, diciendo que se debe considerar como un tracto registral interrumpido, ¿no? Y para ello no es posible hacerlo directamente en el registro, pues se debe establecer un procedimiento administrativo registral correspondiente, así como el que hay para el registro vehicular. Pero discrepo un poco con ese tema, puesto que el trato registral interrumpido es cuando yo no puedo acreditar básicamente al registro y se forma un procedimiento, y los cuales que ya están establecidos como son la prescripción. Lo que yo tengo es un tracto sucesivo perfecto, establecido desde el titular registral inscrito hasta el titular que pretende la inscripción, o al titular que presenta la solicitud de independización, no siendo necesario que independice los predios anteriores. El doctor Arturo Mendoza se adhiere en parte de la propuesta, señalando que efectivamente no es necesaria la independización de los predios mayores, anteriores, lo cual sí comparto con él. Sin embargo, él señala un punto esencial, ¿no? Dice que se debe determinar que la primera área, la área de independizar, la área de materia de solicitud, debe graficarse en un plano que corresponde al anterior, como un subconjunto, y a su vez al anterior, si hubieran varias transferencias, ¿no? Eso es lo que él señala como un aspecto fundamental, e incluso cita la resolución 580-2019, donde desarrollan un tema similar, ¿no?
Señala la última parte que, por lo tanto, si bien se ajustaron las escrituras públicas conforme al tratado sucesivo, para acreditar en el ámbito legal la respectiva concatenación de transferencias, que es con lo que estamos proponiendo, no se ha acompañado los planos correspondientes del área, de la última área, con respecto a las áreas, a las áreas inscritas. Entonces, lo que se solicita es, básicamente, que se presente el plano. Si ya presenté el plano de D, la última, el círculo rojo, también debo presentar el plano de B y el plano de C, para poder yo realizar una concatenación entre cada una de ellas. Pero surgen dos interrogantes, ¿no? Presentar planos de predios que no vamos a independizar, se tenían que ir al título archivado. La respuesta que se dio en el debate fue que estos deberían ingresar como documentación coayudante. Incluso debería ser firmada por verificador, pero por un tema de responsabilidad, supongo. Pero el tema es que si yo someto a un procedimiento al verificador que hace un levantamiento catastral defectuoso de esos planos, la sanción sería para el verificador, pero más si así se compruebe que efectivamente los planos que se presentaron en esa época para la inscripción estuvieron defectuosos, no traerían como consecuencia la cancelación del asiento registral que ya se ha practicado, ¿no? Por lo tanto, considero innecesario que se presenten los planos incluso de las otras áreas. Otro fundamento que tuvo la resolución para solicitar los planos fue el tema de la renuncia diaria, puesto que cuando el Tribunal Registral de Trujillo señaló señaló ciertas pautas para proceder a la rectificación de área o renuncia, pidió que en un primer momento que se grafique el polígono general y el polígono que se va a inscribir, ¿no? O sea, presentando los planos de ambos predios. Sin embargo, justo revisando algunas anotaciones, en la resolución 191 de 2008, si bien esto sí citan, ¿no? Citan los requisitos que se debían presentar y los leo. En la primera cuestión dice si se debe presentarse documentos gráficos que representen la poligonal del predio antes y después de la renuncia, que es el fundamento de la resolución donde piden que sí se presente plano, ¿no? El tribunal mismo se responde, dice, sobre el primer punto, ¿no? Sobre lo primero debe adecuarse primeramente la inexistencia de disposición legal que contemple tal requisito, por lo que en perspectiva puramente legal no podría exigirse el mismo. Es decir, nosotros no podemos exigir un plano que no está plenamente establecido como requisito. Es decir, si yo ya determiné que para independizar el último predio yo no tengo que independizar los anteriores, simplemente acreditar el tracto sucesivo y la correspondencia del plano que me presentan de la última independización con la escritura pública, yo no tendría que presentar los planos anteriores. Incluso el mismo tribunal lo señala, ¿no? Dice que no está previsto en las normas, por lo tanto no sería exigible. Incluso en su siguiente punto, en el punto 9, señala que por ello este tribunal, ellos dicen, estima suficiente la presentación de los planos georreferenciados visados por la autoridad competente que se describan y grafiquen las características del predio resultante con la renuncia. O sea, simplemente debo presentar la documentación del predio que a mí me corresponde inscribir, más no de lo demás, ¿no? Lo que trae como consecuencia es que se le dé un fundamento más legal y más técnico a la propuesta que en esta tarde estamos compartiendo ya, ¿no? Es decir, si se me presenta una transferencia sucesiva con predios con áreas distintas y la que me solicita finalmente la inscripción es la última área, esta solamente se debe solicitar el tracto sucesivo hasta llegar al último predio y los planos de esta última área, ¿no? Esto con miras a que las normas registrales nosotros debemos adecuarlas a nuestra realidad social, no nuestra realidad social adecuarlas a lo que dicen las normas, y justamente eso es lo que hizo en el 2011 pues el Tribunal de Arequipa, ¿no? Señalando que si efectivamente tenemos un artículo 2015 que dice que el registro no se prueban derechos y no se inscriben, sin embargo el Tribunal de Arequipa dijo, no, o sea, simplemente dame para calificar los actos y ya no es necesario que inscriba los actos previos y se pueda registrar. Entonces, la reflexión es esta, ¿no? Tratar de buscar, toda la premisa que se ha mostrado, que estoy mostrando en pantalla, está estructurada en base a los mismos procedimientos del tribunal que ha venido haciendo de las diferentes formas de independización, de las diferentes formas de interpretar
el tracto sucesivo de las diferentes formas de señalar cómo se debe hacer la independización y la documentación, resaltando básicamente los requisitos establecidos en las normas, no solicitando documentos que ya traerían consigo una sobrevaloración incluso a la prestación del servicio registral, ¿no? Puesto que obligaría al usuario a realizar un levantamiento catastral que a la larga no serviría, puesto que el plano que se presente, si bien es cierto, podría ayudar a la inscripción, tenerlos en el título archivado no genera más que una satisfacción al registrador que solicitaría los planos. Como ven, los fundamentos legales que tiene esta propuesta están planteados por el mismo tribunal, no tanto en la resolución 011-2011, la 038-2017 que habla sobre el tracto sucesivo abreviado, la resolución 479-2014, donde dicen que donde dan la solución para la pregunta que se hizo, ¿no? ¿Qué pasa con los transferentes anteriores? Si ya ha sido desmembrada una parte de su predio y su escritura pública si su escritura pública dice 100, pero sin embargo de los 100 ya le ha vendido 50 y este último ya ha inscrito los 50, ¿cómo podría inscribir, no? El tribunal dio una salida diciendo que se puede renunciar. En este caso, yo podía indicarle al registrador, ¿sabes qué? El área que me falta, que completa mi área, ya la he vendido y está inscrito, solamente inscribirme la parte que me corresponde, que es lo que justamente discutíamos con el doctor José Sandoval sobre el tema, ¿no? Y eso es lo que traigo a colación para su debate, ¿no? Esperando que la empatía con el usuario respecto de estos temas que son un poco complicados para llegar a la inscripción son vitales. Eso sería todo por mi parte. Lo que debemos en todo caso es tomar en consideración que no se ha obtenido una mayoría en este grupo, pero resumiendo, lo que plantea la propuesta es que quedó al debate y en empate, es que la posibilidad de inscribir al último adquiriente, a pesar de haber, siempre y cuando pruebe las sucesivas transferencias, y además no se le obligue a inscribir las sucesivas independizaciones, ¿no? O sea, se respeta tracto formal en la medida que se acredita el tracto de quienes han adquirido el bien, pero se exonera, de decir de alguna manera, el tracto respecto al objeto, ¿no? Yo quisiera tomar en consideración este tema, ¿no? Aquí se discute mucho el tema del tracto. Tenemos el tracto formal y el tracto material, ¿no? El registro, lo que se busca es el tracto formal, ¿no? Que quien está inscrito, ¿no?, sea quien por alguna razón participe en el acto de disposición, o en todo caso el que adquiere, acredite que lo ha adquirido de quien está inscrito. Eso dice el 2015, habla de derechos. En cambio, respecto al tracto en el objeto, la normativa ha sido muy flexible, ¿no? Por ejemplo, no se obliga a inscribir la fábrica aun cuando se venda un edificio y solamente se acredite el tracto en la titularidad, ¿no? Entonces, sí, siempre había una flexibilidad por ahí, ¿no? Entonces, lo que se está planteando es que se inscriba el último adquirente que lo ha adquirido por sucesivas transferencias a una menor área y se exonere de inscribir las independizaciones de sus transferentes, ¿no? Eso es lo que plantea en resumen. No ha habido consenso. Entonces, ya resumiendo, quisiera darle la palabra a quien haya solicitado hablar sobre este tema. No sé si alguien más quisiera decir algo, aportar algo. Por favor, se abre el debate. Amador, por favor, con la doctora Dina Prespo. Bueno, realmente siendo empáticos, como dijo en un inicio la doctora Charito, no quiero imaginarme aquellos casos donde existan infinidad de transferencias que no se han inscrito. En el caso que plantea Aldo, solamente son 5, y aún así, al parecer, es bastante dificultoso. Yo lo veo de esta manera, o sea, si bien nosotros debemos fortalecer el principio de especialidad y bajo esa línea exigir que todas las transferencias, además de acreditarse el tracto, se independicen,
en su respectiva partida, no es menos cierto que aunque aquí no estamos hablando de una anomalía registral, y eso trae a colación un acuerdo del tribunal como aquella anomalía cuando existe en una partida, coexisten varios titulares con predios materialmente individualizados y que se van independizando conforme a las normas vigentes en la medida que así lo soliciten, ¿no? Salvo que se aplique la 7ª disposición del RIB. Y ese es un acuerdo. En este caso, si bien es cierto, no es una anomalía netamente registral, pero yo lo veo, si alguien me lo corrige, que es una deficiencia de nuestro sistema declarativo. Y eso no se lo podemos trasladar al usuario. Entonces, si es que le exigimos que independice cada porción. Como repito, imagínense un caso donde existen infinidades de transferencias. ¿Qué generaríamos? Que no se desmotivación al acceso al registro o desmotivación, no se generaría el saneamiento esperado y por toda la onerosidad y la dificultad que implica para poder sanear estas situaciones. Por lo tanto, esta situación patológica tendríamos que mantenerla y el principio de especialidad pues se activaría en la medida que el interesado lo solicite, ¿no? En ese sentido, si el interesado presenta toda la documentación con cada predio individualizado, perfecto, se hace. Y si no, entonces independizaríamos la parte material solicitada. Es todo lo que quiero opinar. Muchas gracias. Quisiera agregar también que sobre el tema, entiendo que cuando Aldo ha planteado su propuesta, el último adquirente ha traído la documentación técnica, es inclusive la declaración administrativa que corresponda, ¿no? Tratándose de un predio urbano, se entiende que trae su resolución municipal, ¿no? Para independizar solamente esa parte del predio, ¿no? O sea, no se exonera al último, pero si ya la administración ha decidido solamente independizar esa parte, es una cuestión que ya lo evaluó, digo yo, estoy sin dar opinión, simplemente entiendo que de la propuesta es que el último tendría que traer los documentos técnicos y entiendo administrativos para que se produzca la independización de su parte. Sí, entiendo que es así la propuesta. Muy bien, la que sigue creo que es la doctora Mariela Aldana. Sí, buenos días a todos. Bueno, a mí me parece una propuesta muy proactiva, pero yo realmente la veo demasiado complicada y me parece que sí implica una colisión con nuestros principios. El principio de tracto sucesivo implica que el derecho de quien yo estoy adquiriendo no solo exista en el ámbito material, o sea, no solo que traiga la escritura, no solo que exista la transferencia, sino que también se inscriba. Y acá no se va a inscribir las sucesivas transferencias. Entiendo que lo que está planteando el ponente registrador es que se inscriba, como que quede en el archivado y solamente se inscriba la última transferencia que no la ha hecho el titular registral. O sea, nos estamos saltando la cadena de transmisiones y de frente vamos a inscribir la ultimita transferencia. Yo creo que eso no es posible, quiebra todos los principios. Entiendo la problemática, es realmente muy complejo, pero saltarnos todos los principios y acceder a una inscripción, sí, que no procede del titular registral y que no se va a inscribir la cadena de transmisiones, implica dejar el principio de trato sucesivo borrar. Eso es todo. El doctor Walter Morgan veo que pide la palabra. Audio para el doctor Walter Morgan, por favor. ¿Nos estás escuchando? Sí, Charito, buenos días. Buenos días, Walter. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ya, bueno, respecto al tema, yo considero que no se afecta el artículo 2015, porque lo que establece este artículo es que para poder inscribir mi derecho, previamente debe constar inscrito o se inscriba del cual yo derivo. Y en el caso concreto, lo que se va a efectuar es la independización de la porción a favor del último adquirente y previa inscripción de los derechos de quienes derivan previamente. Es decir, se abriría una partida a favor de 100 metros cuadrados a favor de la persona que estuvo como propietario del bien, que compró, en el ejemplo creo que es B, a favor de B,
luego a C, a D, y hasta que llega al adquirente de los 100 metros cuadrados. O sea, ahí existe tránsito. B cuando compra 1.500, pero no, pero esos 1.500 están dentro de los 2.500. Lo que quiero decir es que sí hay una cadena sucesiva de transferencia de los bienes. Ahora, lo singular del caso es que para poder inscribir esa porción que desea el usuario, tendría en situaciones normales haberse inscrito previamente las transferencias parciales de esas áreas. Y si hubiese ocurrido todo normal, lógicamente el penúltimo adquirente tendría su partida con 700 metros, no recuerdo bien el ejemplo, 700 metros cuadrados, y de los 700 le vende 100. O sea, ahí no habría ningún problema porque sería lo ordinario. Pero en nuestra hipótesis, los 100 metros cuadrados provienen de la matriz. O sea, vienen de un derecho del primero, del DA. Entonces, no veo dónde estaría contraviniéndose el derecho, el principio de tracto sucesivo, sea del derecho o de la porción, porque en realidad sí existe pues una adecuación, ¿no? Porque el señor 100, que tiene 100 metros cuadrados, obtuvo su derecho de quien le transfirió previamente y de su anterior transferente. Y esos derechos en porciones sí van a ser trasladados al último adquirente. O sea, no lo encuentro. Ahora, lo que podría decirse, bueno, es que es complicado para poder establecer si los 100 metros cuadrados vienen realmente del adquirente previo. Por eso es que el tribunal en Trujillo lo que dijo, bueno, definitivamente, como ya lo ha señalado Charito, para poder inscribir mis 100 metros cuadrados tengo que traer los documentos exigidos legalmente. Por decir, es un urbano, tendría que traer la resolución con el área que quedaría a nombre de A y la porción de 100 a favor de D. Ese trámite así. Pero como es un asunto de independización de porciones de otros predios anteriores, o sea, de porciones anteriores, entonces la dificultad radicaba en cómo saber que esta porción última de 100 realmente se desgregó del derecho que obtuvo el anterior. Y eso lo tendría que ver catastro, ¿no? Porque no todo, ojo, debemos tener en cuenta que no todos los títulos de propiedad definen bien los linderos o la forma del predio. Por lo tanto, tendría que estudiarse o determinarse si realmente estos 100 metros cuadrados que está vendiendo EAD provienen de la adquisición que hizo E a B, y es a su vez lo que viene de B a A. En resumen, sí se cumple el 2015, porque el 2015, lo leo literalmente, dice: ninguna inscripción se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de los demás. Entonces, si yo voy a escribir mis 100 metros cuadrados, los 100 sí lo he adquirido de mi anterior vendedor, y a su vez del anterior. Y esos derechos sí provienen del propietario del polígono inicial, como aparece en el registro. Entonces sí hay el tracto. Eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Segel Basilio Santos. Mire, comparto con la opinión del doctor Walter Morgan, y que en realidad se está cumpliendo con el contenido de la evaluación del tracto formal, como usted también lo decía, doctora Rosario. En realidad, lo que nosotros evaluamos sinceramente en registros públicos es obviamente el cumplimiento de ese tracto sucesivo formal. Y hay que entender que este tracto sucesivo formal, de conformidad al artículo 2015, obviamente también abarca dos funcionalidades. Una que es el tracto tradicional que nosotros evaluamos normalmente, el formal, y la otra que no podemos olvidarnos, y aquí quería precisarlo también o añadir a lo que dijo el doctor Walter Morgan, es el tema del tracto sucesivo abreviado. Yo creo que en este caso que se ha planteado definitivamente se está cumpliendo con este tracto formal, pero en la división digamos en su modalidad de tracto abreviado en realidad, porque al momento de realizarse la independización se inscribe obviamente el acto
el acto de la adquisición del predio a favor del último adquiriente, pero con la salvedad también de precisarse, obviamente, esa cadena formal de las transferencias realizadas mediante el mecanismo de tracto abreviado, doctora. Eso es todo. Muy bien. Quisiera agregar a este tema un poco para precisar que en el tribunal sí hay resoluciones, pero cuando nosotros hemos visto casos de inmatriculación, vienen inmatriculaciones presentando un título con su antigüedad de 5 años, pero que provienen de otro de mayor extensión que no está inscrito, y a su vez de otro que no está inscrito. Entonces el registrador lo observaba y le decía, mira, previamente, antes de inscribir tu derecho, inmatricula el de tus antecesores, y es más, independiza el de tus antecesores. Nosotros optamos, porque no es así, dijimos, no es necesario que independicen, porque el predio va a salir inmatriculado directamente a nombre de quien está trayendo ahora el título de propiedad. Es cierto, particularmente, yo no he resuelto casos como el que está planteando, pero dando yo mi opinión personal, sí, y lo dije también en el grupo, que sí estoy de acuerdo, me parece muy novedoso, desde el punto de vista, no como situación de hecho, porque se da a cada rato, sino como un criterio, porque en las ciudades están llenas de subdivisiones, están llenas de ventas de cuotas ideales, que no están formalizadas, ¿no? Entonces debemos buscar realmente una forma de que estas personas puedan acceder al registro, ¿no? Y por otro lado, no nos olvidemos que las normas de habitaciones urbanas y subdivisiones a veces son tan engorrosas que las personas mueren en el intento, ¿no? Y antes mejor lo venden, ¿no? Entonces tenemos un montón de casos en ese asunto. Pero yo, sinceramente, les digo, como vocal, que no he resuelto esos casos cuando se trata de predios inscritos, sí hemos resuelto en casos de predios no inscritos. Sí, también se ha resuelto cuando se inscribió primero una independización, ¿no? Cuando A le vende a B un pedazo, pero a C, ese mismo A le ha vendido otro pedazo, y un poco que cuando C viene ya colisiona, ¿no? Colisiona con el derecho que previamente había inscrito. Bueno, el que viene después se tiene que adecuar. Entonces ellos renunciaban a esa parte. Entonces, sí hemos tenido estos matices en el tribunal, y lo que está planteando Aldos, efectivamente, en el tribunal lo encontramos como el tracto abreviado, que sí lo hemos tenido en otros registros también, ¿no? En el caso de vehicular también inscribimos al último que ha adquirido, a pesar que ha habido modificaciones anteriores, pero igual me parece muy novedoso, muy proactivo, ¿no? Ya le dejo a la pleno lo que va a resolver. Aldo Chávez, por favor. Sí, gracias, doctora. Justamente, doctora, usted me adelantó, quería comentar de que pues ya había una experiencia en el registro vehicular de tracto abreviado, ¿no? Y este artículo, pues, 115, denota un antagonismo con nuestro sistema de transparencia, ¿no? Nuestro artículo 115, pues, exige regularizar todo un tracto cuando en la realidad extrarregistral esto se vuelve imposible, ¿no? Sanear todo el tracto de estos anteriores transferentes materialmente es imposible, no solamente a nivel de procedimiento municipal, de todo lo que implica hacer ahí en la municipalidad, sino también a nivel de buscar y regularizar todo el tracto, ¿no? Yo les quería comentar la experiencia, qué es lo que ocasiona este artículo 115. Lo que ocasiona, pues, es que, por ejemplo, se ha visto muchos casos en los que sí hay tracto sucesivo, ¿de acuerdo? Es decir, hay una cadena de transferencias que está ok, y que lo único que le complica a este último adquiriente que quiere inscribir es regularizar y hacer el saneamiento gráfico, digamos, ¿no? Y esto, créanme que es muy penoso decirle a ese usuario que en aplicación del 115 es muy penoso, a pesar de que tiene todo el tracto sucesivo, tiene toda la cadena de transferencias, es muy penoso decirle que va a tener que regularizar toda la información gráfica en el registro, y eso le va a ser imposible, y que el único que le va a quedar, pues, es hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Es claro que ahí el 115 no está acorde a nuestra realidad. Terminamos empujándolo al usuario a recurrir a una prescripción adquisitiva, cuando en realidad tiene toda la cadena de transferencias para que finalmente llegue al registro, ¿no? Gracias. Lo que quedaría, si es que alguien no tiene otra participación,
es discutir esta sumilla, ¿no? Si la rogatoria del título consiste en independizar un área proveniente de un predio de mayor extensión que se derive de otra matriz, no será necesario que se independice inicialmente el área de transferente, por cuanto no existe una relación de acto previo entre ellos. Sin embargo, sí deberá acreditarse el tracto sucesivo desde el área a independizar hasta la partida matriz. Asimismo, se presentará la documentación técnica solo del predio a independizar que reúna los requisitos establecidos en el RIP. Según sea el caso, siempre que la oficina de catastro determine que el polígono graficado corresponde con el descrito en el documento legal. A ver, chicos, empecemos. Esta es la única propuesta. La otra es que se deniegue, ¿no? La otra es que se deniegue y dejar ya como se está calificando hasta la fecha, ¿no? Entonces, bien, como esto es una propuesta muy sui generis, hay diversas resoluciones del tribunal. No hay acuerdo ni precedente, entonces vamos a discutir esta única propuesta. A favor o en contra, le invito no sé si puedes hacer la votación como lo has planteado, Diego. Sí, dígame. Si está a favor o no está a favor de la sumilla del tema 2, para que la gente ponga sí o no, punto, nada más. El 62%, doctora, está a favor, está de acuerdo con la propuesta del tema 2. Y negativo, o sea, en contra, es el 38%, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? Eso aparece ya en el reporte, ¿no? Podemos saber después, ¿no? Sí, por supuesto. Queda aquí la propuesta aprobada como tal. Y bueno, esto ya lo vamos a someter al pleno y de repente podamos hacer algunas precisiones si es que también el pleno lo aprueba. Muy bien, chicos. Ya estamos agotando el tema, siendo las 12:31, agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes. Les invito realmente a reflexionar respecto a la situación de nuestro país, agradecer que tenemos un buen trabajo y los esfuerzos que hace la institución para mantener en pie a pesar del difícil momento que estamos viviendo. Reiterándole nuevamente mis mejores deseos para que nosotros que estamos bien de salud ahorita lo sigamos y que los que no lo están, los trabajadores del sistema registral que no lo están, se recuperen pronto. Y recemos por las personas de nuestro sistema que también nos han dejado. Los que creemos en Dios y los otros que deseen que sienten esa congoja de los familiares. Muy bien, muchas gracias. Yuri, muchas gracias. La doctora Carla Vargas, muchísimas gracias. Carmen Sandoval, muchísimas gracias, y a todo el personal de apoyo de la Escuela de Capacitación que hace un esfuerzo por llevar adelante de manera óptima estas presentaciones. Realmente muy orgullosa, me siento muy cómoda como estamos participando, no se ha sentido mucho el tema que seamos virtuales, se han tenido buenas intervenciones con la altura que siempre se ha tenido en estos debates. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima sesión. Buenas tardes. Gracias, doctora. Y solo para hacer una precisión breve, señores participantes, vamos a comunicar por el WhatsApp grupal la fecha, el día y la hora de la próxima semana y la ID y la clave para que puedan ingresar, ¿no? Con antelación, ¿no? Entonces siempre estar al tanto en el celular a través del WhatsApp grupal, ¿no? Para debatir los dos temas pendientes, ¿no? El tema 3 y el tema 4. Hoy día ha sido muy exitoso, muy gratificante, han sido aprobadas 2 propuestas muy interesantes, o sea, tenemos pues 2 resultados positivos, ¿no? Y eso es bastante óptimo. Entonces les agradecemos y les cedo el uso de la palabra a Cecilia para el cierre del evento. Gracias. Gracias, Yuri. Entonces, bueno, creo que ya lo han dicho todo Yuri y la doctora Charo. Estén atentos a sus celulares, a sus WhatsApps para decirles el horario de la próxima reunión y también la fecha. Antes que se retiren, comunicarles que ya se abrieron las inscripciones para las conferencias web SUNAR de junio. Así que los invito a ingresar a la web de las conferencias, que es scr.sunar.gov.pe/conferencias web, para que puedan inscribirse, pues el tema del doctor Lama también va a estar muy interesante y los cupos son limitados. Eso es todo por mi parte. Les deseo que tengan una excelente tarde y una excelente semana y a seguir cuidándonos y a seguir trabajando también por nuestro país. Que les vaya bien.